Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompañan. Si esta computadora, cuando yo la tengo tan cerca y le doy un golpe. Qué bueno que me acompañan. Vamos a pasar a revista los temas de interés nacional e internacional. Nos acercamos ya en esta semana, la última semana completa del mes de febrero. Nos acercamos a la fecha patria del 27 de febrero, Día de la Independencia, pero también el día en que el presidente debe acudir ante el Congreso Nacional a depositar las memorias de su gestión de gobierno. Mientras tanto, cuando se acercan fechas como esta, están los rumores por donde quiera, de cambios en el gabinete, de que van a quitar a fulano, a Perencejo. Han mandado listados de nuevos miembros del gabinete, de cambios en el tren militar, policial, ministerial, de dirigentes en diferentes departamentos del gobierno, pero son todos bolas. Aquí somos especialistas en inventar cosas. Somos especialistas en inventar cosas, pero eso es parte de, por un lado, de ese morbo, pero también de las expectativas que los 27 de febrero, los 16 de agosto, el Día de las Madres, el Día del Abuelo, el Día de los Enamorados, la gente elucubra de que va a haber tal o cual cosa, de que el gobierno va a hacer tal o cual cosa, de que el país se va a enrumbar por tal o cual camino. De eso se trata. Mientras tanto, este miércoles se celebró el Día de la Bandera. Ese sí es importante. Está dentro de los actos del mes de la patria, que se inician con el aniversario del natalicio del padre fundador de la dominicanidad, Juan Pablo Duarte, el 26 de enero, día de su nacimiento, y se prolonga hasta el 9 de marzo, que es el día del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Antes nada más se enmarcaba entre el 26 de enero y el 27 de febrero, día de la independencia, y se constituye también el Día de Mella, que es el 25 de febrero, el natalicio de Mella, y ahí venía el Día de las Fuerzas Armadas, el Día de la Bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo enmarcado se extiende hasta el 9 de marzo, porque miren qué cosa, señores. Los tres padres de la patria de la República Dominicana, los tres. Juan Pablo Duarte nació 26 de enero. 26 de enero. Ramón Matías Mella nació 25 de febrero. Francisco del Rosario Sánchez nació 9 de marzo. En los tres primeros meses del año, enero, febrero y marzo, nacen en cada mes uno de los padres de la patria. Y durante ese interregno de mes también se produce el grito de independencia 27 de febrero. O sea, es un mes de la patria realmente. Desde enero hasta marzo 9. Qué bien. Entonces se celebró el Día de la Bandera, donde un acto muy bonito, muy colorido, muy patriótico, muy emotivo. La vicepresidenta Raquel Peña, acompañado de la primera dama Raquel Albaje y de los altos mandos militares, enestaron la bandera nacional a las 8 de la mañana en un acto en la explanada frontal del Palacio Nacional, la sede del gobierno. Esto es un acto protocolar que se realiza cada año con esta vistosidad. Se toca el himno nacional, se enesta la bandera, a veces hay una proclamación de lo que es la bandera, hay un himno de la bandera. Todo esto es en relación a esa fecha patria, esa fecha patria. Y es una oportunidad para exhortar, nueva vez lo hemos hecho otras veces, la gente que ponga la bandera en el frente de su casa. Hay mucha gente que tiene su bandera y la bandera no cuesta mucho y en muchos sitios la regalan. Mostrar los símbolos patrios nos llena a nosotros de ese sentido de posesión de nuestra nacionalidad, de lo que somos dominicanos, por encima de las desigualdades, de las rebatiñas políticas, de la situación de clases. O sea, eso es propio de cada uno de nosotros.
y no tenemos por qué no celebrarlo, por qué dejarlo pasar. No es necesario, por el contrario, son oportunidades para poder expresar esa satisfacción y ese orgullo de ser realmente dominicanos. Esta semana, en mi columna en el Listín Diario, Oye País, cito lo que he estado comentando en esta semana. La dediqué para analizar este tema a propósito de la carta de doña Miriam Germán a sus adjuntos, al conglomerado que conforma el Ministerio Público, sobre el respeto a las jerarquías, la obediencia dentro de la comunidad, evitar los chismoteos, las faltas de respeto, los atropellos. Y eso viene enmarcado, yo había hablado de eso en los días de esta semana, sobre el tema de las zancadillas y las maledicencias que se andan diciendo sobre el procurador adjunto, director del PETCA, Wilson Camacho, porque está dentro de las personas que deben ser evaluadas, que están siendo evaluadas sobre el desempeño de sus funciones a los 2 años de estar en la posición. Hablo sobre este tema en mi columna de Listín Diario, que se llama como este programa, Oye País, y la titulo Guerra Frontal, Lucha Frontal. La comparto con ustedes a continuación. Miriam Germán, la Procuradora General, ha difundido esta semana una carta en que advierte los niveles de irrespeto y ofensas a superiores jerárquicos, subalternos y al público, que se estarían registrando en instancias del Ministerio Público. Indicó de forma directa las consecuencias de esta práctica. La carta, aunque no hace señalamientos específicos de personas ni casos, se produce en momentos en que se acerca el ejercicio rutinario de evaluaciones en el Ministerio Público, lo que desaforados aprovechan para esparcir dentro y fuera de la institución maledicencias que llegan al punto del irrespeto, calumnias, difamaciones y mentiras. Eso es lo que vemos hoy en redes sociales, en los corrillos de abogados, comunicadores, por ejemplo, contra el magistrado Wilson Camacho, director del PETCA, por la pasión que junto a las magistradas Jenny Berenice Reynoso y Miriam Germán han puesto en la lucha contra la corrupción y la impunidad, temas que avergüenzan al Estado dominicano. Camacho, a quien no conozco en persona, ni con quien he intercambiado conversación, lo tipifico como un funcionario apasionado, firmemente convencido de su misión. Su fogoso temperamento, vehemencia e intransigencia lo ponen en la mira de quienes quieren sacarlo del juego por ser una espinita en el zapato, y de otros, pienso, que pretenden sustituirlo en el puesto. En diciembre pasado, en un acto de reconocimiento, Camacho dijo: la corrupción es un problema, una desgracia en la República Dominicana. Luchar contra ella entraña numerosos sacrificios personales de nosotros y de las personas que nos rodean. A veces, las cosas que deberían ser comunes se convierten en heroicas y extraordinarias. Lo que hemos hecho desde el Ministerio Público no ha sido algo más que cumplir con nuestro deber y hacerlo entregando alma, corazón y vida. Y eso lo convierte en un blanco. La Tesorería de la Seguridad Social informó que a partir del mes de marzo, el per cápita por dependientes adicionales en el Seguro Familiar de Salud
registrará un aumento de 65 pesos. En una nota de prensa avisó a los empleadores públicos y privados que, de acuerdo con lo establecido en la resolución 563-01 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, para la facturación de marzo se verá reflejado ese aumento a los dependientes adicionales de los trabajadores registrados en el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Los abogados que representan al Estado Dominicano en el juicio por presunta corrupción administrativa de la Lotería Nacional, conocido como Operación 13, se adhirieron a las penas de 12, 10, 8 y 5 años de prisión que solicitó en la víspera el Ministerio Público en contra de varios acusados. Así lo dio a conocer la Procuradora de Corte Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, en un documento enviado por la Procuraduría General de la República. 6 haitianos que entraron a República Dominicana huyendo de las autoridades que los perseguían por la muerte de policías en su país fueron detenidos por tropas del ejército y posteriormente entregados en Malpaso a la Policía Fronteriza de Haití, Polifron. El grupo penetró ilegalmente al país por el distrito municipal La Colonia en Duvergé, provincia Independencia, pero fueron capturados por una patrulla militar integrada por uniformados y miembros del S2 de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Una dominicana figura entre los sobrevivientes de un trágico accidente que ha dejado hasta el momento 17 fallecidos y 40 heridos en Puebla, México. Fanny Chesil Herrera Rodríguez, de 36 años y oriunda de Baní, sufrió traumas en la cara y fue operada en un hospital de la zona, donde aún permanece recluida. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Las tensiones entre China y Estados Unidos, Rusia y Estados Unidos, China con Taiwán, el tema de la guerra, de la ofensiva rusa frente a Ucrania y el enfrentamiento de Occidente, de las naciones de Europa, todo esto conforman un estado de tensiones en el mundo, tensiones post-pandemia, que uno indica por qué. Cuando eran momentos para aprovechar y buscar la unificación de criterios, volvemos cada uno a buscar los espacios que quiere tener, espacios de poder, espacios económicos, espacios de fuerza. Es así. Converso esta semana con Luis González, un investigador, historiador, acucioso, buscador, estudioso de lo que pasa en el mundo, de las políticas internacionales. Con él voy a comenzar después que veamos este pequeño documental, esta pequeña información de la plataforma Deutsche Welle de Alemania, en que plantea el estado de las tensiones entre Estados Unidos y China a propósito de las últimas situaciones que se han registrado y ante la posibilidad
de una nueva reunión, esta vez cara a cara, ellos dos solos, del presidente Joe Biden de Estados Unidos y el presidente Xi Jinping de China. Veamos esta información documental de Deutsche Welle. Las acusaciones de Biden complican la escalada diplomática con el gigante asiático, que ha negado lo que llamó las falsas afirmaciones y recordado que Pekín busca impulsar un plan de paz para frenar la guerra. En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el máximo representante diplomático chino, Wang Yi, anunciaba la oferta de un plan de paz en la guerra de Ucrania, algo que discutió en una reunión bilateral con el secretario de Estado, Antony Blinken. La propuesta fue recibida con recelo por los Estados Unidos y por sus aliados occidentales. Y nuestro experto en Asia, Adrián Foncillas, con la perspectiva ahora mismo en Pekín. Adrián, saludos. Y bueno, ¿qué se comenta en China de las acusaciones de Estados Unidos? ¿Qué interés tiene? ¿Qué gana China con supuestamente enviar armas letales a Moscú? Bueno, China ha recordado hoy que el país que está enviando más armas a Ucrania es Estados Unidos y ha negado que ya tenga ninguna intención de hacerlo. Es la palabra de uno contra otro, pero no va mal recordar que ya hemos vivido esta situación. Ocurrió justo después de iniciarse la guerra, cuando Washington anunció el inminente envío de armas chinas a Rusia. Lo hizo sin pruebas, pero la noticia fue rebotada alegremente por todos los medios de comunicación y aún estamos esperando que lleguen esas armas. Tampoco ha aportado ninguna prueba ahora, por lo que yo aconsejo mucho escepticismo, no solo por los precedentes, sino porque la situación no ha cambiado. A China no le interesa entrar en guerra, no lo ha hecho en casi medio siglo y no parece que vaya a romper la racha en un asunto europeo que le es ajeno, que la enfrentaría a la OTAN, que es de lejos la mayor potencia militar del mundo, que arruinaría sin remedio sus relaciones con Europa, que son prioritarias, y que pondría en peligro su desarrollo económico y social, que es la mayor preocupación del gobierno. No creo que los periodistas seamos tarotistas ni que tengamos que adivinar el futuro, pero sí deberíamos ofrecer un contexto y a día de hoy no hay ninguna razón, ni una sola, que apunte a que China vaya a enviar armas a Rusia. Lo dicen algunos expertos alemanes también. Adrián, el ministro de Exteriores chino, sin embargo, Wang Yi ya está en Moscú y fue Wang, recordemos, quien anunció una oferta de plan de paz para la guerra en Ucrania en la Conferencia de Seguridad de Múnich aquí en Alemania. Y aquí la pregunta, si China no enviara armas a Rusia, entonces, ¿podría potencialmente articular una paz negociada con Moscú? Y si es un sí, ¿por qué? Bueno, desde el inicio se ha apuntado a China como la única posible mediadora por su neutralidad. De hecho, se postuló y le hubiera supuesto un triunfo diplomático enorme. La razón por la que aún no lo ha hecho entra en el terreno de las conjeturas. Mi opinión es que Rusia no quiere hablar de negociaciones hasta haber consolidado su situación en el campo de batalla para así tener más fuerza negociadora. Así que no influye tanto la intención del mediador como la de los contendientes. De todas formas, el diálogo siempre ha estado en el discurso de Pekín. Es muy probable que Xi Jinping vaya a hablar sobre la paz en el aniversario de la guerra y Wang Yi habló de un plan para la paz en la cumbre de Múnich. Fue muy interesante que Wang insistiera en que China no está tirando gasolina al fuego ni tiene ninguna intención de sacar beneficios en la crisis. Eran todo alusiones oblicuas a Estados Unidos para intentar que Europa se distancie de su postura hostil. Hay que recordar que esta guerra ha sido una calamidad diplomática para China, que ha visto como todos sus esfuerzos por reforzar los lazos con Bruselas se han ido al traste. Por ejemplo, el gran acuerdo de inversiones firmado en 2020, que tantos años le costó, está en el congelador desde que los tanques rusos entraron en Ucrania. Una guerra que ha cambiado todo. Adrián Foncillas, muchas gracias en Pekín. Gracias a vosotros. Un abrazo. Vamos a conversar sobre los temas internacionales con un profesional estudioso de estos temas, principalmente del estado de relaciones entre China, Estados Unidos, Europa en sentido general y lo que nos toca a nosotros. Luis González, que es un, como digo, diplomático, politólogo, especialista, estudioso, yo lo pondría así mejor, estudioso de la complejidad de las relaciones
internacionales. Buenas noches, Luis. Gracias por estar con nosotros nueva vez. Hace mucho que tú no venías al programa. Así es, así es. No me digas que te he votado, Gracias, porque yo te voy a decir que tú me has votado a mí. Sí, pero no, nos damos seguimiento. Así es. Día por día con estos aparaticos. Exacto, ya tú lo has señalado, uno está comunicado con el planeta, es en tiempo real, lo que supone entonces que hay que ver, como usted dijo, que hoy más que nunca, lo que McLuhan en el 64, del siglo pasado, 1964, señaló de llamada aldea global. Hoy sí es verdad, Rudy, que estamos en una aldea global. Así es. Lo que está sucediendo en tiempo real tú puedes verlo en cualquier lugar del planeta, incluyendo los cambios de hora. En estos momentos que tú y yo estamos aquí, en otro lugar tienen 12, 6, qué sé yo, y alguien te puede enviar algo que está sucediendo en ese instante. En ese momento, así es. Y eso es gracias precisamente a la comunicación, que la podemos ver para bien, que es lo que esperamos, pero también se utiliza desafortunadamente para cosas que no son tan ¿Qué está buenas. pasando en el mundo, Luis? Porque regularmente hay tensiones regulares, normales, diría yo, rutinarias y hasta lógicas entre los hemisferios, entre los países, entre los gobiernos, entre las mismas situaciones internas de los países, por ideologías diferentes, por posiciones diferentes. Pero hemos visto como muchas convulsiones en el mundo en los últimos, en el último año, los últimos 2 años, la pospandemia como que nos ha traído ahora más tensiones de las que tenía, como si no fueran suficientes con la pandemia. ¿Qué está ocurriendo? Principalmente las grandes potencias, China, Estados Unidos, Rusia, cada uno en sus ámbitos. ¿Cómo tú analizarías, cómo tú harías una panorámica de la situación mundial? Se está produciendo, don Rudy, una especie de cambio de época, una era de cambio y cambio. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, todo lo demás está involucrado. La pandemia lo que hace que acelera ese proceso. La pandemia, el año final del 19, se da a conocer, pero el 20 es el año y el 21 se entendía que deberíamos ir a una época de recuperación, de relanzamiento de la humanidad. Incluso yo llegué a creer que como sucedió, guardando los tiempos y las distancias, después de la peste negra en el siglo XIV, se produce el renacimiento de Europa y el renacimiento del mundo hasta cierto punto conocido. Y que eso le correspondía al mundo de hoy, que está más conectado, que entiende más las cosas, que tiene más tecnologías. Porque usted lo dijo, usted tiene esto aquí, tiene el mundo en sus manos también. Para bien o para mal nos ha quitado privacidad, pero nos resuelve muchos asuntos. Así es. Está inserto. Y lo que viene, don Rudy, que de eso podemos hablar después en Oye País, más tranquilos, lo de la llamada inteligencia artificial, eso no es un juego, es una realidad. No, eso no va es una a cambiar realidad del futuro, del presente. No, ya realmente ya hay herramientas fundamentales. Pero le digo que eso, yo se lo mencioné aquí, pero sería bueno después venir aquí tranquilo para que la gente entienda que si el mundo cambió realmente con todo esto, desde que Steve Jobs, que primero era un teléfono y le dio la característica de teléfono inteligente, y luego en el año 2009 se le ocurre a 2 ex empleados de Yahoo crear el WhatsApp, que 2 años después, don Rudy, lo venden en 19,000 millones de dólares. O sea, esos muchachos que ganaron en 2 años 19,000 millones de dólares por una herramienta que ha cambiado el mundo, que es el WhatsApp. Por lo que viene ahora es mucho más. Entonces, todo eso, y ahí le respondo la pregunta, es para que fuéramos a un mundo, y ahí tomo un poco las palabras del líder de China, y unirnos todos para construir una comunidad de destino compartido para la humanidad y enfrentar los problemas reales, que no son eso, el temor de que si aquel se va a expandir o no, porque todo lo que ha sucedido ahora, y usted lo sabe, incluso estamos precisamente a un año del inicio de la operación militar especial en Ucrania, es precisamente por esos temores entre ellos y por intereses que se dan también. Claro. Pero lo que quiero decir, cuando se esperaba que el mundo podía avanzar hacia una nueva hora, una reconstrucción, y eso, que la unidad para construir una comunidad de destino compartido, enfrentar los problemas que son cambio climático. En la República Dominicana, usted no recuerda un viernes que todo el mundo
se quedó inundado aquí, en esta ciudad. Pero mi carro se perdió, se ahogó por completo y pérdida total. Bueno. O sea, yo soy una víctima de ese viernes negro. Y eso es cambio climático. Claro. Eso es cambio climático. Aquí en la República Dominicana, incluso ahora en estos meses, en este mes pasado de diciembre, hubo temperaturas nunca vistas en el Valle Nuevo, ahí por Constanza. Así es. Señor, eso es una se realidad. Congelaban las gotas. Exacto. La pobreza extrema, que dicho sea de paso, le traje un libro, se lo voy a entregar al final del programa, sobre cómo China logró erradicar la pobreza extrema. 1.400 millones de personas y no hay una persona que esté en la línea de la pobreza extrema en China. Eso se llama aspirar a un mundo mejor. O sea, vamos a invertir nuestro esfuerzo en esas cosas, don Rudy. Eso es lo que yo entendía, que después de haber aprendido una lección como lo de la pandemia, pues íbamos a salir unificados. Pues en un momento determinado, el mundo se unió para luchar contra la pandemia. Cada uno desde sus ámbitos, pero el mundo se unió y hicieron esfuerzos científicos comunes en todo el mundo para lograr buscar las vacunas y enfrentar la pandemia. Pero terminado eso, entonces... Cada uno comenzó a buscar su posicionamiento. Vuelve entonces el tema que se había iniciado en el año 2014, porque lo de la guerra de Ucrania y Rusia, o la operación militar especial, porque desde el punto de vista de derecho, no hay una guerra porque no se ha declarado formalmente. Pero de facto lo es. De hecho, de facto lo es porque se ha cruzado una frontera y están ahí. De hecho, para mí, Rusia cayó en una provocación. Por eso todo lo que se está diciendo sobre Rusia tiene que aceptarlo, porque quien está ahí, quien está violando el derecho internacional es Rusia. Sí. O sea, y la ofensiva es rusa. Exactamente, te pusieron contra la pared y caíste en la trampa. Porque lo que sucedía, don Rudy, era lo siguiente. Se está planteando, y todo eso es verdad, es porque tiene una capacidad de información. Los dos grupos tienen mucha información de los demás. Entonces, estaba en cuál tomaba la iniciativa primero. Recuerden esta expresión de Putin el 22 de febrero del año 2022, hace exactamente un año. A mí me enseñaron cuando yo era niño que el que da primero da dos veces. Sí. Es una expresión que la conocemos aquí de este lado del mundo. Popular. Muy popular. Entonces eso lo hizo él porque sabía que lo que venía era eso. Lo que venía era lo siguiente. Oye, los planes que tenía Occidente. ¿Cuál era? Hacer a Ucrania miembro de la OTAN. Luego, tomar a Crimea. Y ya, no solamente era tomarlo definitivamente, porque realmente es un territorio que está en Ucrania, desde 1964, cuando Nikita Khrushchev... Es como un bolsón de Ucrania. Lo pasó. Pero ahí está la base Sebastopol, la más importante, que la única que tiene, diríamos, Rusia, esa salida por ahí, por el Bósforo, y sale al Mediterráneo y de ahí al mundo. Eso estaba corriendo peligro. Le iban a quitar eso, lo iban a acercar completamente y ya iba a ser muy difícil reaccionar. Y es por eso que él toma esa iniciativa desafortunada. Porque ni usted ni yo podemos apoyar eso. Sabemos que fue provocado. Sabemos que Occidente ha cometido muchas atrocidades en el planeta. Sabemos que si hay un grupo humano que no tiene la moral de llamar la atención cuando se violan derechos humanos, cuando incluso hay crímenes de guerra. Ahora mismo Kamala Harris en Múnich, se acaba de producir la conferencia de seguridad de Múnich. Desde 1963, don Rudy, se lleva a cabo cada año. Interesante porque se debate sobre seguridad. No fue invitado Rusia por primera vez, naturalmente, porque la idea era hablar de cómo continuar con la guerra, no cómo buscar una salida de paz. Kamala Harris acaba de decir que ellos, según sus investigaciones, Putin y Rusia han cometido crímenes de guerra ahí en Ucrania. Puede ser que sea verdad, don Rudy, pero Estados Unidos no tiene la moral para eso, porque después de 2003, 2011 en Irak, donde incluso aceptan, porque está ahí, la gente no solo tiene que buscarlo, donde aceptan que bombardearon hospitales con gente y luego dijeron, fue un error de nosotros, donde cometieron crímenes de guerra, claro que están ahí definidos. O sea, no es que no aceptemos o que no condenemos a Rusia, pero tendría que ser un tercero ausente que tenga
esa moral para llamar la atención sobre esos temas. Y con ese tema, don Rudy, entonces se echa a un lado la posibilidad, que ese es el temor que tenemos, de la diplomacia para salir. Porque ¿qué es lo que le está diciendo? No te voy a tirar ninguna alfombra, ninguna posibilidad, te estoy ahora presionando más. Lo primero le dice, tú no vas a ganar esa guerra, esa es a Rusia. Te voy a enviar más armas, una guerra proxy. Mientras haya un hombre vivo en Ucrania, voy a seguir enviando armas. Porque eso lo acaba de decir Putin esta semana. Biden esta semana en Ucrania. Porque fue allá también. Eso es interesante también, don Rudy, usted lo acaba de decir. Él no tenía planeado, en teoría, ir a Kiev. Lo que estaba en agenda global, que sí lo sabía el mundo, es que él iba a una visita a Varsovia, o sea, la capital de Polonia. Entonces, cuando llega ahí, se mueve a la frontera y toma un tren de 6 horas y llega en la mañana. Pero dice... Y ahí entonces viene ese discurso que usted señaló, donde él lo que insiste en que va a continuar apoyando a Ucrania por la libertad. Yo leí la historia del New York Times sobre el viaje a Kiev. Okay. Y decía que, por eso yo no comparto la idea de que después que estaba allá decidió. No, el viaje fue planificado porque a las 4 de la mañana, hora de Washington, llegó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a un hangar retirado en la base Andrews. Exactamente. No voló en el avión presidencial Air Force One, sino un avión mucho más pequeño, un avión de la Fuerza Aérea mucho más pequeño, con réplicas similares internas. Desde el punto de vista de la seguridad. No fue, los funcionarios que la acompañaron fueron muy reducidos. Llegó de una forma cuasi clandestina, en silencio, sin sirenas, sin los motores delante. Entró al avión y fueron invitados 2 periodistas únicamente. Una periodista de Wall Street Journal y un fotógrafo de Associated Press, que no sabían para qué. Los convocaron a las 12 de la noche del sábado en base Andrews y que fueran con sus equipos que iban a una misión especial. Sus jefes lo sabían. Ellos entraron al avión, estuvieron en el avión en un área, ellos no sabían siquiera que Joe Biden iba en ese avión. Hicieron el viaje, porque lo relata después la periodista, porque la misión de ella era divulgar todo lo que ella viera y las informaciones y todo, hacer un pool y el fotógrafo divulgar las fotografías también. Entonces, dice que llegaron, hicieron el vuelo. Ellos sentados en una parte del avión, atrás, hicieron el vuelo, llegaron y cuando llegaron al aeropuerto, salieron del avión, subieron en un vehículo y en una pequeña caravana, se dirigieron y tomaron el tren e hicieron el viaje. Y llegaron. Ellos llegaron a Kiev incluso con el presidente. Con el presidente. Ellos andaban en la caravana, pero ellos no sabían que iba el presidente hasta que llegaron a Kiev y le dijeron, ustedes andaban con el presidente de los Estados Unidos. Incluso tuvieron que dejar los teléfonos celulares cuando entraron al avión, aparte, y solamente pudieron, a partir de haber llegado ya, tomar fotos y comenzar a montar lo que era su historia. Ellos no sabían a lo que iba. Eso relata ella, que es una periodista muy famosa, Shirley, de Wall Street Journal, y un fotógrafo que es de los veteranos de Associated Press. Entonces dice que cuando llegaron allá, dice una cosa más. Cuando llegaron a la base de Alemania, primero, a repostar combustible para seguir. Y no había ninguna parafernalia militar de cosas. La seguridad con que Biden viajó era su seguridad estrecha personal. Nadie sabía del viaje presidencial. Entonces, por eso yo digo que no fue que cuando llegaron dijeron, pero vamos a llegar a Kiev. No, eso fue organizado. Pero además hay una información que filtró la Casa Blanca. No la dieron oficialmente, pero Rusia, el Kremlin, estaba informado de que el presidente Joe Biden iba a ese viaje a Kiev. Ellos sí. Sí, se le informó. Para que no se produjera un bombardeo. Por unas razones de seguridad no se produjera ni un bombardeo o de un atentado de unos grupos en el camino, en la cosa, porque ahí sí iba a ser la cosa. Incluso hay una información, un artículo de opinión que escribe un periodista en el periódico El País
que dice que el viaje de Biden en esa forma clandestina, en una zona de guerra, pudo desatar una tercera guerra mundial si se producía un error. Cualquier error. O porque tú supones que bombardeen la caravana del presidente de los Estados Unidos. Ellos no lo sabían, pero podía pasar. Lo que podía pasar de ahí en adelante. Por eso tiene lógica las dos cosas que usted dice. Primero, que fue organizado bien con tiempo. Y excúsame, pero es un relato. Lo leí. Pero además oye, lo he seguido al pie. Y estoy de acuerdo con usted. Primero, tuvo mucho tiempo pensando en cómo el presidente iba, porque es simbólico, señores, estamos a un año. Sí. O sea, tenía que estar por ahí cerca. Sí. Y segundo, el hecho de que tiene lógica, es sensato que Rusia y Putin lo supieran. Sí. Fue informado. Quizá los estadounidenses no sabían, pero él sí tenía que saberlo. Porque el que está bombardeando esa zona, cualquier cosa que suceda ahí, o sea, se inicia la lamentable, que yo entiendo que no se va a producir, porque es que eso significa la destrucción de la humanidad. Esa es la gran disuasión, es que Rusia tiene 6.000 ojivas nucleares, que Estados Unidos tiene 5.000 y que los otros países también, que son potencias, tienen algunas. Pero no hay que tener muchas, porque con una o dos es suficiente para destruir una ciudad. Se desata el infierno. O sea, uno habla de esto como si fuera tan sencillo. No, hasta con 5 o 6 ojivas de esas que destruyen, como las que destruyeron la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945. Las de ahora mucho son menos sofisticadas que lo que hay él ahora. iba a decir. Las de ahora son mucho más potentes que esas, y esas destruyeron 2 ciudades que todavía, don Rudy, yo estuve allá en el año 2018, todavía están las secuelas lamentables de ese acontecimiento. Entonces el mundo tiene que avanzar, porque usted me preguntó cómo está, realmente está convulsionado. Y entonces realmente no se vislumbra la posibilidad. ¿Cómo eso abre el abanico de situaciones y de tensiones? Por ejemplo, específicamente las tensiones que desató, lo voy a poner en ese contexto, que desató el gobierno de Donald Trump frente a China, la guerra económica, las tensiones, la guerra comercial y que han seguido, o sea, ya en una escalada, con periodos suaves, pero en una escalada. Incluso Biden tiene planificado ir a juntarse con Xi Jinping. Claro que sí. Se dice que antes de mediados posiblemente del mes de abril. Sí, lo que está sucediendo es lamentable, porque así sucedió cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, esas alianzas y contraalianzas. En la Segunda Guerra Mundial, hasta cierto punto, también hubo 2 grupos determinados. Ahora el mundo se está fragmentando. Recuerda, don Rudy, que en enero de este año 2023, cuando se reúne el Foro de Davos, ¿cuál era el título del Foro de Davos? Economía y cooperación en un mundo fragmentado. Es que estamos desglobalizando desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social y humano, porque entonces se está fragmentando, se están creando bloques. En vez de unirnos para enfrentar los problemas globales que existen, que ya los mencionamos, que no tienen fronteras, lo que estamos haciendo es separándonos. La globalización era importante, era cuestión de revisarla, y para eso está la Organización Mundial de Comercio, promovida por Estados Unidos, pero ahora el que está planteando la desglobalización es precisamente Estados Unidos, porque dentro de todo eso hay otro elemento. Don Rudy y ustedes que nos siguen, es que en ese escenario que Occidente preparó, donde ellos eran los ganadores porque eran los que tenían las capacidades, cuando se inicia el tema de la globalización y todo esto, China ni siquiera se veía en las mediciones económicas. China no tenía ni un puerto ni siquiera entre los primeros 30 o 40. Pero usted sabe lo que sucede en este momento, don Rudy, que de los 10 principales puertos del planeta, 7 están en China. Que el mayor exportador del mundo es China. Que de los primeros 10 bancos, los primeros 4 son chinos. Entonces eso es lo que está sucediendo. En ese mismo escenario que usted preparó para ganar, como ya no está ganando, entonces lo quiere cambiar. Es como dice el gran escritor mexicano Octavio Paz. Nos hacen las preguntas y en lo que estamos pensando cómo responder nos las cambian. Sí. Entonces nunca vamos a acertar. Eso pasa con este escenario. Eso es lo que está sucediendo con Occidente, que no entiende que ya se acabó su era de hegemonía. Y no lo estoy diciendo yo, un simple ciudadano del mundo en la República Dominicana, don Rudy, lo dice Henry Kissinger,
que este año va a cumplir 100 años de vida, y de esos 100 años creo casi 90 de experiencia, porque desde los 10 años ese niño ya está mirando el mundo y fue asesor de varios presidentes de Estados Unidos, ha escrito varios libros hay sobre que leer diplomacia. su texto que se llama Diplomacia, Exacto, es un texto. Exacto, por de excelencia, política la internacional, diplomacia sí. de Kissinger. Luego ha escrito varios libros, Nuevo Orden Mundial, y hay otro estadounidense, don Rudy, que se llama Ray Dalio. Yo le recomiendo al que me está mirando que lo busque ahora mismo. Ray Dalio, un nuevo orden mundial, las reglas del nuevo orden mundial, donde él establece que los últimos 3 órdenes estaba Ámsterdam, o mejor dicho, los Países Bajos. Ese es sustituido por el inglés, los ingleses, hasta que ese es sustituido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero era una especie de conchoprimismo, pero global. Quítate tú para ponerme yo. Lo que sucede ahora, para bien de la humanidad, y lo dice el mismo Ray Dalio, que el que tiene la capacidad para encabezar un nuevo orden mundial sería China por las condiciones que está teniendo. Sin embargo, y esa es la ventaja, y eso es lo que yo quiero que ustedes observen, China no tiene interés de sustituir a Estados Unidos. China no tiene interés de ser el hegemón, es al contrario. Lo que está diciendo es, vamos a unirnos todos para construir una comunidad de destino compartido para la humanidad. Vamos a una era multipolar, vamos a una era de diplomacia multilateral, vamos a revisar la ONU y todas esas instituciones, vamos a construir una sociedad global donde todos seamos importantes. Ese debería ser el liderazgo de seguir el mundo de hoy, no el que entiende que hay que seguir, aunque se hunda el mundo. Yo he sido ganador, pero tengo que seguir siendo ganador, aunque los demás yo los inserte en una guerra del cual no va a ganar nadie. De hecho, ya está perdiendo el planeta con esta guerra que exactamente cumple un año en estos días que estamos hablando usted y yo aquí. ¿Es previsible que entonces que la reunión de Joe Biden con Xi Jinping dentro del ambiente de una escalada de tensiones, no de acciones necesariamente, podría inspirarse en buscar vías de acuerdos y de soluciones a estas confrontaciones mundiales? ¿Usted se refiere a la posible reunión? A la reunión que ya la Casa Blanca dijo que sí, que se va a repetir. Usted recuerda que ellos se vieron sí, en el G20. Bueno, sí, pero ahora ya hay una reunión entre ellos, bilateral, para darle seguimiento a los temas. Después de las tensiones con el caso de los globos, que Anthony Blinken, que es el secretario de Estado o canciller norteamericano, tenía previsto esa misma semana viajar a Pekín, precisamente, o a Beijing, para reunirse con el canciller y preparar la eventual reunión entre Biden y Xi Jinping. Eso se anuló el viaje, pero parece que se ha retomado nueva vez y se habla en la Casa Blanca y el Pentágono habla, el Departamento de Estado habla de que se podía producir esa reunión y pone términos incluso antes de mediados del mes de abril. O sea, dejando todo el mes de marzo para la posibilidad de esa para la organización. Yo creo que es positivo, porque es que el liderazgo de China es real, está ahí y ha mantenido una posición equidistante. Para muchos, irresponsable. Yo entiendo que no, porque no puede unirse, no puede apoyar a un grupo que de hecho también, detrás de la cabeza que andan es precisamente de la de China, no es de lo de Rusia. Incluso no lo estoy diciendo yo tampoco, léase los informes. Y no son privados, los han publicado, estamos hablando de informes de seguridad. Ellos señalan como el adversario, como la amenaza que es China. Ese es el problema, don Rudy, del mundo. Ese es el problema, a partir de que el otro es una amenaza. O sea, sobre la suposición de un analista, usted y yo somos expertos en asuntos y hacemos una suposición, una proyección, una prospectiva. Y le decimos, mire, si dentro de tantos años él va a ser un problema. Entonces, generar un problema real sobre una suposición, el problema presente sobre una suposición, cuando eso se puede resolver precisamente sentándonos y llegando a un acuerdo, como ha sucedido siempre. Todo la guerra y todos los conflictos se han logrado gracias a los acuerdos del Congreso de Viena de 1815, recuerden ustedes que me están mirando. Es más, la paz de Westfalia de 1648, después de la guerra de los 30 años.
el 1815 Congreso de Viena, después de las guerras napoleónicas. El mundo duró casi 100 años hasta la Primera Guerra Mundial porque hubo un desencuentro precisamente entre las visiones de esas potencias europeas, que son los que han generado la guerra. En este momento el mundo no puede más que ir a una posición de diálogo. Hay un país, y quiero aprovechar, don Rudy, su espacio para enviar mis condolencias de nuevo, yo sé que usted lo ha hecho aquí varias veces, al pueblo turco, claro, por la lamentable situación. A la embajadora, se llama Yesin Kevatsioglu, la embajadora de Turquía en la República Dominicana, a ella y al pueblo turco. Es lamentable que Turquía no haya podido estar en esto porque precisamente, don Rudy, como está en su situación interna, pero Turquía fue de los primeros países en el foro de Antalya, que se iba a dar ahora en marzo de este año 2023, se pospuso para septiembre quizás, porque es un país importante, es miembro de la OTAN, pero además tiene una visión, entiende que eso hay que resolverlo con diálogo, con diplomacia, no enviando más armas, porque eso significa echar leña al fuego. Tú no puedes pretender resolver un conflicto enviando más armas. Es que no hay manera de resolverlo así. Los Estados Unidos dicen que China le está enviando armas letales a ni está ni se la va a enviar, porque China no entiende el mundo. Así China se desarrolló en base a un mundo en paz. Y en ese mundo es que usted y yo tenemos que aspirar. Yo tengo una tesis, don Rudy. Yo creo que el mundo, mientras el negocio sea la guerra, o sea, vender armas, es uno de los negocios más mayores que tiene el planeta, donde el 70% son de Estados Unidos. Mientras ese sea el negocio, no habrá paz, porque no solamente hay una guerra ahí, hay una guerra en Yemen, hay como 10 conflictos en este momento en el planeta, para que uno solamente esté enfocado ahí, ese es el enfoque. Y el otro tema es, mientras también el negocio sea la enfermedad, no habrá salud. ¿A qué me refiero? Otros grandes ganadores del planeta son las farmacéuticas. Entonces hay que revisar eso. Hay que plantearnos de ahora en adelante que los beneficios sean, si usted quiere le pone la palabra negocio, sea la paz, sea hacer cosas en un mundo en paz. Vender productos, nuevas tecnologías. Y también que el beneficio sea usted ver a la persona sana, o sea, la prevención. Que un problema de cáncer, que una medicina para el cáncer, un tratamiento para el cáncer, tengo que decirte este tema brevísimamente, don Rudy, no sea tan costoso. ¿Por qué tiene que ser costoso eso? Si eso no debería ser negocio, porque son de las enfermedades que están, y esos son de los temas que hay que mirar en el mundo, en vez de estarnos matando unos a otros, armados los unos a los otros, en vez de amados los unos a los otros, que es lo que plantea la Biblia. Pero bien, como tú dices, eso es lo que debería ser, pero no es lo que es. Pero el deber ser primero siempre está en el deber ser y luego es cuando hombres y mujeres toman la iniciativa. Todo en la vida, incluso esto que usted señala, no es de realistas, es de soñadores. Si estuviéramos con realistas, estaríamos en la caverna, porque para un hombre que estaba en la caverna era imposible. Los realistas era que ellos estaban ahí, era imposible pensar que podían salir de ahí, hacer una casa o establecerse. O sea, yo soy de los que creo que los sueños son los que permiten, primero pensando lo que debe ser, para luego hacerlo. Y es el momento de que nos unamos para hacerlo todos juntos. Gracias, Luis, gracias como siempre. Es un placer analizar los temas contigo sobre la problemática mundial, sobre la visión que se tiene, porque a veces se ve la moneda de un solo lado. Exacto. Y la moneda tiene dos lados y si cae parada puede tener 4. Exactamente. Gracias, Luis González, de nuevo por conversar con nosotros en esta noche aquí en Oye País sobre lo que está ocurriendo en el mundo, sobre las realidades desde otra visión que no es pura y simplemente una visión acomodada a un lado u otro. Él tiene su visión acomodada también a su lado porque es su percepción y como humanos siempre tenemos nuestra visión particular. Gracias de nuevo, Luis. Luis González ha estado con nosotros. Permítame la pausa.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con Wang Yi, director de la oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China. Al inicio de la reunión, el mandatario ruso destacó que las relaciones ruso-chinas se desarrollan según lo previsto en años anteriores y alcanzan nuevos hitos. La cooperación en la arena mundial entre la República Popular China y la Federación de Rusia, como resaltamos repetidamente, son de gran importancia para estabilizar la situación internacional, manifestó Putin. El presidente estadounidense Joe Biden consideró que su homólogo ruso Vladimir Putin ha cometido un gran error al anunciar la suspensión de las obligaciones de Rusia en virtud del Tratado de Desarme Nuclear START 3 o Nuevo START. La ministra de Defensa Margarita Robles ha confirmado en el Congreso de España que enviará 6 carros de combate Leopard 2A4 a Ucrania y ha abierto la puerta a incrementar este número si fuera necesario y los países aliados lo pidieran. El número de fallecidos por las fuertes lluvias que azotan desde el sábado el litoral del estado brasileño de Sao Paulo subió de 40 a 46, mientras que las autoridades aún buscan a unos 40 desaparecidos según el último balance oficial. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Espero haber satisfecho su expectativa de estos conversatorios, de estos análisis de la política nacional e internacional. Los convoco para mañana nueva vez, aquí en Color Visión, a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.